Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que hoy les traigo un tema que tiene que ver con el renacimiento de la artesanía. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Las culturas tradicionales de los pueblos indígenas de Taiwán solían basarse en la división del trabajo basada en el género. Los hombres normalmente trabajaban como cazadores y las mujeres como tejedoras. Sin embargo, en los tiempos modernos, las normas de género convencionales han sido cuestionadas. Ahora se permite que el arte y las artesanías crucen las fronteras de género, y la diversidad resultante ha dado al patrimonio cultural indígena una nueva vida. Al aventurarnos en las montañas del distrito de Wulai de Nuevo Taipei, desde el vecino distrito de Xindian, ingresamos al dominio del pueblo Atayal, conocida por sus humeantes aguas termales y espectaculares cascadas. Wulai ha sido bendecida con una gran cantidad de recursos naturales. La era colonial japonesa fue testigo de su desarrollo temprano y el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial vio su transformación en un punto turístico a solo 27 kilómetros del centro de Taipei. Wulai se ha convertido en el jardín trasero del área metropolitana del Gran Taipei, con el popular Yuanxian Resort, los trenes turísticos en el antiguo ferrocarril maderero y la pintoresca Old Street siempre atrayendo. Las ciudades indígenas solían estar organizadas según roles de género estrictamente definidos. Muchos grupos indígenas de Taiwán se adherieron a las normas y tabúes que rodeaban la división del trabajo, basado en el género. Los hombres salían a cazar y las mujeres se dedicaban a tejer. Las mujeres atayales son especialmente famosas por sus habilidades para tejer, que tradicionalmente se transmiten de madres a hijas. Los patrones de las prendas de atayal suelen incluir formas de diamantes en la parte delantera y diseños más complejos en la parte posterior. Las formas de diamantes interpretadas convencionalmente como los ojos de espíritus ancestrales simbolizan bendiciones ancestrales. Sin embargo, debido a que Wulai se convirtió en una atracción turística bastante temprano, muchas mujeres locales trabajan fuera del hogar. Como resultado, la rica cultura del tejido atayal estaba desapareciendo rápidamente. Y es así que Wulai está muy cerca de Taipei. Han proliferado las oportunidades comerciales y labores en Wulai en los sectores de servicios de alimentación, venta minorista y entretenimiento. La ropa también es fácil de conseguir. Entonces, ¿quién querrá ser tejedor?, dice Lin Meifeng, expresidenta de la Asociación de Tejedoras Indígenas de Wulai, WAIW. Cao Chou-mei, otra expresidenta de la asociación, dice que nunca solía ver a sus compañeros atayal vistiendo prendas tribales tradicionales. A raíz del resurgimiento cultural indígena de la década de 1980, la oficina del distrito de Wulai comenzó a ofrecer clases de economía doméstica en 1996, invitando a viejos tejedores a enseñar. Solo entonces las mujeres locales comenzaron a reconectarse con este antiguo oficio y se dieron cuenta de que estaba en peligro de desaparecer para siempre. Una vez terminadas sus clases, decidieron mantenerse al día con regularidad. Fundaron la WAIW con el objetivo de continuar mejorando sus habilidades de tejido y promover la tradición del tejido atayal. Los tejedores atayales utilizan tradicionalmente telares de cintura horizontales. El proceso de tejido comienza con el urdido. La tejedora se sienta en el suelo con la correa ajustada a su cintura y los pies estirados contra la viga de la urdimbre. Para sostener la tensión de los hilos de la urdimbre, en sus manos sostiene la lanzadera y un palo para crear patrones decorativos. Embocarse la espalda de esta manera durante periodos prolongados puede provocar fácilmente lesiones físicas. El expresidente de WAIW, Sayun Yurag, dice: el tejido tradicional de cintura es un trabajo tan duro que la mayoría de la gente no quiere aprenderlo ahora.
Sin embargo, los talleres de tejido de la oficina distral atrajeron a muchas mujeres atayales. Sayun recuerda que los asistentes tuvieron que improvisar telares improvisados con gruesos trozos de madera. Aprendieron todo desde cero. Empezaron por las tareas más difíciles de urdir y recoger hilos en el telar. Los atayal son los pueblos indígenas más ampliamente distribuidos de Taiwán. Los asistentes al taller a menudo viajan juntos a los asentamientos atayal, diseminados por el norte y el centro de Taiwán, para realizar investigaciones de campo, así como el centro APC en Taichung, una institución de capacitación creada por el Consejo de Pueblos Indígenas para recibir clases. Cao Chou Mei nos cuenta que las mujeres estaban tan interesadas en aprender las tradiciones de tejido practicadas por los 4 grupos atayal de Taiwán que podían pasar varios días y noches tejiendo sin sentirse cansadas. También asistieron a un programa de formación de profesores centrados en las artesanías indígenas de tejido, teñido y bordado en el Departamento de Textiles y Confección de la Universidad Católica de Fujian. Allí perfeccionaron sus habilidades de tejido y aprendieron a analizar y a trazar patrones. Lin Mei Fong nos muestra una pila de papel cuadriculado en el que ha dibujado varios patrones, acompañados de notas sobre cómo tejerlos. Por ejemplo, para una capa decorada con los clásicos patrones de diamantes de Atayal, Lin ha escrito hilo de ramillo 10/3, 1 arriba, 3 abajo. Ella dice con una sonrisa que estos son códigos que solo los tejedores entienden. Se sabe que las culturas indígenas tradicionales se transmiten a través de la comunicación oral. Las formas de arte como el tejido y la confección de prendas de vestir no son una excepción. Mostrándonos una prenda tradicional atayal, Lin explica por qué los patrones de la ropa de atayal son más exuberantes en la espalda que en el frente. Cuando salían en expediciones de caza de cabezas, los atayal tenían miedo de ser seguidos por fantasmas y otros espíritus. Se pensaba que los patrones antropomórficos en la parte posterior de sus ropas tenían el poder de protegerse de fuerzas malévolas. Los tejedores también han estudiado los artefactos donados al Museo de Wulai de Atayal por el fallecido historiador local Cao Maoyuan, junto con los de la colección del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Taiwán. A partir de estos objetos han descubierto que el patrón XOXO, que simboliza la solidaridad entre hombres y mujeres y la prosperidad y perpetuidad de las familias, en realidad pertenece al subgrupo Taranán de los atayal. Han transcurrido 3 décadas desde que los atayal de Wulai se embarcaron en un renacimiento de su cultura del tejido. Las mujeres comenzaron desde cero. Nunca antes habían visto a nadie vistiendo trajes tradicionales de atayal. Desde entonces se han convertido en expertos tejedores y se dedican a promover las tradiciones inmemorables que han heredado. El tejido ya no es un oficio exclusivamente femenino, transmitido de madres a hijas, sino que también ha traspasado las fronteras de género. Si los hombres quieren aprender, las mujeres estarán felices de enseñarles. Y estamos de regreso. Y les cuento que Cao Fu es un hombre atayal que ha desafiado las convenciones de género y se ha comprometido a dominar el arte tradicional del tejido. De hecho, es uno de los pocos hombres de Wulai que sabe tejer. Trabaja como guía en el Museo de Wulai Atayal y siente muy fuertemente la desaparición de las culturas indígenas. Nuestros descendientes no deberían tener que recurrir a Google o YouTube para saber que los atayal tienen su propia cultura de tejido, nos dice. La madre de Cao es de etnia china. Como nadie en su familia podía enseñarle a tejer, hace 5 años se inscribió en un taller donde aprendió a usar un telar de cintura, la forma más difícil de tejer tradicional atayal. Al principio, el padre de Cao desaprobó su nueva vocación. Fue gracias al apoyo de sus hermanos mayores que Cao finalmente obtuvo la aprobación de su padre. Durante nuestra visita, Cao llega con su telar de cintura para buscar ayuda. Se sienta en el suelo y estira las piernas para operar el telar, sosteniendo la viga de tela y la varilla de liso. Intenta empujar la lanzadera a través de los hilos de la urdimbre, pero encuentra cierta resistencia.
Sayun Yura identifica inmediatamente el problema. La resistencia proviene de la pelusa adherida al hilo de la trama. Sugiere que Kao retire la pelusa con cuidado o vuelva al proceso de urdido antes de continuar con el tejido. Y es así que tradicionalmente tejer y bordar también son actividades femeninas para los Rukai, otro de los pueblos indígenas de Taiwán. En la antigüedad se decía que si un hombre Rukai intenta tejer o bordar, regresaría con las manos vacías de sus expediciones de caza. Al igual que Cao Fu, el artesano Rukai Peng Chuanling ha combatido las convenciones tribales de género y se ha establecido como un firme defensor de las artesanías de tejido y bordado de su pueblo. Peng tiene un taller de Talamacao, nombre en chino Qinye, una aldea Rukai ubicada en el extremo norte del municipio de Sandingmen del condado de Pingtung, donde exhibe obras increíblemente hermosas, bolsos, almohadas, ropa y accesorios, inspiradas en los patrones de mariposas de Rukai y tatuajes en las manos. La madre de Peng falleció cuando él era pequeño y fue criado por su abuela Peng Yumei, una eminente tejedora Rukai. Peng también estuvo bajo la influencia de una tía que era una hábil bordadora. Estas primeras experiencias despertaron el interés por el tejido y el bordado. Más tarde, se le ocurrió la idea de utilizar el tradicional punto de cruz Rukai para diseñar horquillas para el cabello y las vendió en un puesto callejero. Allí, por un golpe de suerte, conoció a un admirador que le sugirió participar en concursos de manualidades. Fue en ese nuevo sentido de misión lo que finalmente le ayudó a lanzar su carrera creativa en el tejido y en el bordado. Con muchos permisos artesanales en su haber, Peng fue al Departamento de Textiles y Confecciones de FJCU para desarrollar aún más sus habilidades y calificarse como profesor de tejido, teñido y bordado indígena. Era el único estudiante varón de su clase. Sin embargo, la mayoría de los instructores que le enseñaron diseño eran hombres. Me dijeron que el talento era más importante que el género. Ese fue un momento de iluminación para mí, dice. Poco a poco me deshice de esa conciencia de género que obstaculizaba el trabajo. Una vez completado su curso, Peng regresó a su aldea para enseñar tejido y bordado a una clase de 15 mujeres. Fue entonces cuando comenzó el verdadero desafío. Al principio, cuando sus familiares y amigos le preguntaron sobre su trabajo, se describió a sí mismo como un artesano, más que como un tejedor o un bordador. Sin embargo, la noticia corrió rápidamente en la comunidad unida. Al cabo de 15 días, todo el mundo sabía que Peng estaba ofreciendo lecciones de tejido y bordado. Algunos elogiaron sus habilidades, sensibilidad para el diseño y excelente dominio de los textiles. Su abuela Peng Yumei, que en ese momento caminaba con un bastón, incluso visitó su salón de clases. Examinó los textiles y otras creaciones de cada estudiante, y cuando estaba a punto de irse les dijo: «Mi nieto es mejor tejedor que yo. Él ya puede manejar patrones que están más allá de mi capacidad para tejer». Cuando la abuela de Peng tenía más de 90 años, le regaló un trozo de tela que ella misma había tejido. Mi abuela sacó un trozo de tela de una caja y me dijo: «A lo largo de nuestras vidas, las mujeres Rukai tenemos que tejer un trozo de tela para todos los miembros de nuestras familias, para usarlo como mortaja cuando mueran. De todos mis nietos, solo a ti te gusta tejer, así que te doy este trozo de tela». En ese momento, Peng se dio cuenta de que su abuela había reconocido plenamente sus habilidades y se dedicó a documentar sus patrones y técnicas de tejido. El padre de Peng se mostró escéptico al principio. Mientras miraba una de las obras premiadas de su hijo, preguntó: «¿Qué se puede hacer tejiendo?». Pero añadió: «Esto es hermoso». Y luego, en una reunión, en respuesta al comentario de alguien de que Peng Chuanling en su aldea es un tejedor increíble, su padre exclamó: «Ese es mi hijo». Peng sabía que por fin había obtenido la aprobación de su padre. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. No se olviden que la próxima semana tienen una cita aquí. Los espero. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.